hay diferentes cifras, el gobierno no reconoce tanto, y una resolución fue aprobada esta semana en la Cámara de condena, pero el tema no se resuelve. No se resuelve ni se va a resolver, y yo creo más bien, como nicaragüense, creo que se va a empeorar. Yo he estado siguiendo el tema y me decía, bueno, lo curioso, ¿no? Nicaragua es un país de volcanes y esta es una erupción que estamos siendo testigos de una enorme erupción que empezó no con la polémica por la reforma del seguro social. Esto ya era una acumulación de frustraciones de los nicaragüenses y eso fue el detonante, pero también fue la excusa para que la gente se volcara a las calles y exigiera un cambio y rechazara la forma en que el presidente Daniel Ortega está gobernando el país. Mira, las cifras que yo saqué de la semana pasada ya van desde el 18 de abril, 351 muertos, 2.100 heridos, 250.000 empleos perdidos. Nicaragua necesita el turismo y lo está perdiendo, pero a chorros. Entonces eso termina perjudicando siempre a los pobres, a los que necesitan estas oportunidades, la gente. Algo de lo que no se está hablando mucho es que esta es la siguiente crisis de refugiados en la región. Ya están recibiendo miles de solicitudes de asilo en Costa Rica. Para quienes no conocen el tema de Nicaragua, Nicaragua tuvo un éxodo muy grande a Estados Unidos. Cuando la situación se estabilizó, muchos regresaron y tienen vínculos profundos y están regresando. Lo sé por familia que está regresando de Nicaragua, que están buscando cómo restablecerse en Estados Unidos. Jorge Dávila en Miami, el tema de Nicaragua toca muy fuerte en esa región, pero la estrategia del presidente Ortega de hablarle a Fox, de hablarle a Telesur, de decir que la situación se está normalizando, ¿cómo la ves? Que él va a intentar por todos los medios mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones. No es muy feliz, él no es una persona que tenga una gran capacidad de comunicación. Habló muy pausadamente, tratando de dar por lo menos una sensación de seguridad. Y yo pienso que él va a hacer todo lo posible. Tiene un ejército a su favor, que es un elemento importante, y ha habido un choque entre sus partidarios y las personas que quieren deponerlo del poder. Hasta ahora el presidente, es decir, Nicaragua pertenece a la Organización de Estados Americanos, o sea que es reconocido como un país democrático. Y él está diciendo, bueno, yo voy a llegar a las próximas elecciones. Ahora los nicaragüenses decidirán, es un drama realmente terrible, y 351 muertos en 3 meses son muchísimos muertos. No sé qué proporción pertenecen a los opositores y qué proporción pertenecen a los miembros, es decir, a los partidarios del gobierno o a las fuerzas represivas del gobierno. Pero él va a tratar de mantenerse en su puesto hasta las próximas elecciones. Jorge Giraldo en Dallas, ¿cómo ves este proceso y los paralelos que algunos hacen? Dicen, cumplió 39 años la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza, y algunos dicen que ahora el gobierno de Ortega se comporta como se comportaba Somoza. Es el cierre del círculo. Daniel Ortega llega a la presidencia y empieza a tomar los mismos vicios y los mismos visos del dictador Anastasio Somoza, y en sí, en lo profundo de su personalidad se encuentra esa parte de dictatorial, porque también recordemos que él ha sido un quebranto de la institucionalidad nicaragüense para quedarse nuevamente en el poder a través de una reelección, y es el mismo comportamiento que vemos que ha ocurrido en Venezuela, que ha ocurrido en Ecuador, que ocurrió en Bolivia, que tiene algunas connotaciones en Argentina. Entonces son demócratas del siglo XXI que se hacen al poder y se empiezan a convertir en dictadores. Como decía Jorge, en relación con su fortaleza en cuanto al ejército, pero también recordemos que tiene unas fuerzas paramilitares que vienen persiguiendo y que vienen haciendo una serie de actos violentos contra la población civil. Hay unos serios quebrantos de los derechos humanos en Nicaragua, y eso es preocupante en una economía tan frágil y tan débil como la de ellos. Y se ve, Roberto, una situación en que Estados Unidos condena al vicepresidente Pence nuevamente en un foro de libertad religiosa, volvió a condenar la violencia en Nicaragua, volvió a pedir cambios. Estados Unidos hace pronunciamientos, el Congreso pasa una resolución, pero vemos que la situación sigue y Ortega se mantiene. Yo rechazo las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. Para mí una dictadura es una dictadura y no me importa que sea de izquierda o de derecha. Hay que rechazarlo.
Segundo elemento que es importante en la declaración a la cual tú te refieres, que dice el presidente Ortega, es, bueno, dentro de 2 años vamos a las elecciones y veamos. El problema es el siguiente. Un presidente que está dispuesto a digerir más de 350 muertos, ¿alguno de nosotros piensa que no puede digerir un fraude electoral? Entonces, la salida en este momento no queda otra que una resolución política para acabar con esa violencia. Lo que yo he sostenido, lo mismo que en Venezuela, en Nicaragua, yo espero el liderazgo de América Latina, vamos a hablar en otro segmento, Colombia, un nuevo presidente dentro de semanas, el liderazgo de México y los Estados Unidos atrás. Entonces, los problemas de Venezuela y de Nicaragua lo van a resolver los venezolanos y los nicaragüenses, pero nosotros como comunidad internacional tenemos que tener posiciones muy claras en defensa de los derechos de esos ciudadanos que están dando sus vidas en cada uno de esos países por producir un cambio. Pero fíjate también, Juan Carlos, un punto muy importante. La resolución que aprobó la Cámara de Representantes es simbólica, no es vinculante, no los obliga a nada. Ahora, las sanciones que han impuesto, bueno, seamos reales. ¿Qué impacto van a tener? Bueno, les negaron la visa, so what, ¿y qué? O sea, pues no vienen. Ahora, se van a Aruba. Propiedades acá? Yo no estoy al tanto de si tienen propiedades acá, pero yo creo que ni cosquillas le van a hacer esas sanciones que están imponiendo. Y ¿no? hay algo que parte del acuerdo para mantener el poder en Nicaragua llevó a que sectores de la sociedad hicieran cabildo en contra de la ley NICA, del NICA Act, en que hubiera un acuerdo entre el gobierno y un sector importante del país para gobernar, y eso se está viendo ahora. Y la pregunta, Roberto, es si la gente sale a manifestar, ¿eso es suficiente para que un mandatario tenga que dejar el poder? Porque hablábamos de polarización. Así como hay quienes se oponen al gobierno de Daniel Ortega, también hay quienes lo respaldan. Sí. Pero por eso mismo, o sea, yo sí creo en las elecciones. El problema, mi argumento es un presidente que está dispuesto a digerir 350 metros. Yo no le voy a confiar un sistema electoral, Seguro, como no le voy a seguro. confiar un sistema electoral a Maduro. Para que se dé un proceso electoral transparente, hay que cambiar las leyes para hacer las elecciones un poquito más competitivas. Segundo, necesitamos a la comunidad internacional para que supervise, audite y nos dé a los ciudadanos y a la comunidad internacional la credibilidad que requieren elecciones transparentes, elecciones confiables. Esas Pero ¿cómo condiciones se no cambian las leyes si el Congreso lo controla el gobierno? Se necesita un acuerdo político para que la solución no sea la violencia, sino un acuerdo político de transición que nos lleve a elecciones confiables sobre todo para los nicaragüenses y los venezolanos, con el respaldo de la comunidad Jorge internacional. Ávila, pero el que tiene el poder no lo va a querer soltar tan fácilmente. Claro. El punto que has hecho es muy, ¿cómo se llama? Muy interesante, y con todo respeto y humildad para Izurrieta, esto no es un problema de digerir, esto es un problema de poder. El hacer la presunción de que y perdón, te lo digo con todo respeto y con todo cariño, porque hemos estado en muchos programas, pero no es un problema de digerir, esto es un problema de poder, y el poder habla con dientes y con puños, tanto de un lado como de otro. La pregunta mía es, ¿los 351 muertos se deben a la presión del gobierno de Ortega? Yo creo que no. Yo creo que ha habido muertos de las dos partes. No creo que sea así, a lo mejor yo estoy equivocado. El problema es el siguiente, el problema es que se quiebra. Y déjame decirte una cosa, no me gusta ni personal ni institucionalmente esa tendencia a prolongarse en el poder por medio de las leyes. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Pero en Nicaragua hubo una elección, ¿por qué no esperar a la próxima elección? Es la pregunta sencilla que yo me hago. Primero, ¿y por qué producir esto? Me parece que... Roberto, yo creo... Solamente para que yo estoy de acuerdo, porque me parece que esta discusión es muy útil para la audiencia. La democracia no está definida solamente por las elecciones. La democracia está definida por, sin lugar a dudas, elecciones libres, transparentes, respeto confiables. a los derechos humanos. Exacto. Sí. Pero sobre todo en el balance de los poderes, en un sistema de justicia independiente. Y aquí hay 350 muertos. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir como ciudadanos del universo, porque son derechos universales, es que se investiguen cada uno de esos muertos, no por una parte que está involucrada o acusada, sino por un sistema de justicia independiente. Pero y eso la OEA y todo ha tenido lo demás. un papel muy importante Entonces, en todo este proceso. por la eso mismo OEA, que la yo CIDH. Claro, eso... Claro. Jorge Giraldo. Roberto, Eso es cierto. Roberto, mira, eso es cierto. Roberto, lo que sucede es que Perdón, muchos adelante. presidentes Ok, Jorge, lo que sucede es que muchos presidentes de América Latina
dicen y manifiesta ser demócratas y respetar la democracia, pero desafortunadamente se convierten y se comportan como vaqueros y manejan el Estado de una forma represiva. Además, ellos vienen, todos los que han hecho quebrantos de la institucionalidad para perpetuarse en el poder, siempre argumentan que sus proyectos políticos, económicos y sociales son de largo plazo y vienen quedándose en el poder. Pero eso la me parece... violencia es la única solución. No, la violencia es la solución. No es la única solución. No. Pero yo sí haría una división. Parece que están diciendo que la violencia es la solución. Una cosa es tener un planteamiento político, discutámoslo políticamente como es cambios de leyes o los que sean. Claro. Eso es un nivel de discusión. Claro. Pero lo que estamos viendo en Nicaragua, lo que estamos viendo en Venezuela es otra cosa. Son muertos. Entonces los muertos sí se exige, primero que se acabe esa violencia, y para acabar esa violencia no hay otra solución que una transición para ordenar las leyes, para que se investiguen esos muertos, para que se paren esas masacres. Pero ya quieres derrocar a Ortega. No, ya quieres derrocar a Ortega. Ortega debería dar un paso a un costado, sin lugar a dudas. Claro, debería digerir todas esas cosas. Pero olvidarnos de que es un problema endémico en muchas partes de Latinoamérica, porque México es una democracia y hay que ver cuántos miles de muertos ha habido en México también. O sea, sin duda. Tenemos que tener una óptica regional, porque no es un problema solo de Nicaragua, es decir, ahí están sucediendo cosas horribles. Pero honestamente, yo no compararía la situación de Nicaragua con la situación de México. Pero no es la situación de los países. Bueno, hubo 150 muertos en esta última campaña electoral. Tenemos que ir a la pausa. Hubo 150 muertos asesinados en la última campaña. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington.